Bueno, eh, este es un video que realmente no hubiera preferido no tener que grabar, motivado por un hecho lamentable. Ahí estaba, subí una primer clase sobre CO2, sobre dióxido de carbono como refrigerante. Estaba revisando, repasando, investigando, estudiando lo que es el famoso motor de hidrógeno, motor de celda de hidrógeno. Se viene para los nuevos transportes y estoy haciendo un video y me enteré de una noticia muy lamentable. Una niña de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, falleció electrocutada. Una niña de 12 años tocó una columna de alumbrado público. No es la primera vez que sucede. Yo voy a compartir. Esto no es para alimentar morbo ni nada. Ustedes saben que mi canal siempre busca generar conciencia, nada más. Eh, el único objetivo de mi canal, de mis videos, siempre es generar conciencia a los que siguen mi contenido y los que fueron o son alumnos míos eh, en electricidad, en refrigeración, saben que yo apunto mucho a eso. Hago cursos de seguridad e higiene y la promuevo. Bueno, acá tenemos noticias, ¿no? Estas son algunas noticias. eh, lamentablemente, lamentablemente, algunas, bueno, de Córdoba, de Salta, eh, fíjense, hay 130.000 postes de alumbrado público en la ciudad y el 80% no tienen las condiciones óptimas. Esto dice las noticias, ¿no? Córdoba. Bueno, el municipio, obviamente, el Paraná ahora dio explicaciones, dijo que, bueno, Alto Alberdi, poste, ¿no? Moreno, otro caso. Hay muchos casos, sí, hay muchos casos. Bueno, esta niña de Paraná, 12 años, y vamos a dejar de compartir. ¿Por qué les muestro esto? No es a diferencia de los medios de comunicación que a veces simplemente quieren alimentar el morbo. Es generar conciencia, porque me ha pasado muchas veces que yo hablo y me tildan de que soy exagerado, de que soy pesado, cargoso, molesto, otra vez con lo mismo. Cuando yo digo que el 80% de los incendios son de origen eléctrico y más del 80%, cifra que no está actualizada, en realidad es más del 80% según estadísticas. eh, y Y bueno, y sobre los riesgos de electrocución, yo tengo un video sobre descarga a tierra, de interruptor diferencial, también llamado disyuntor. ¿Por qué? Porque el contenido no va simplemente a una charla técnica, sino humana, porque yo siempre digo, lo más valioso, lo más importante es la seguridad humana, la seguridad de las personas. Eh, Cuando pasan estas cosas, ha habido principios de incendio en algunos lugares, que algunos conocidos ya me conocen, me escuchan y dicen, ah, Andrés, tenías razón. Yo no quiero que me den la razón cuando ya es tarde. Yo no quiero que me den la razón cuando ya no se puede hacer nada, ya está, ya el hecho ocurrió. En el caso de las columnas, bueno, obviamente ahí estaba viendo la noticia, el responsable, qué palabra, ¿no? Responsable, qué palabra. El responsable de alumbrado de la municipalidad dijo que están haciendo los peritajes, que hay elementos de protección, que los cables tienen doble aislación, que tienen su correcta puesta a tierra. Así que yo no puedo emitir un juicio de a qué se debe este accidente de que esta nenita estaba jugando y bueno, sufrió la descarga y falleció lamentablemente. Yo no puedo decir eh, fue esto, fue aquello. Lo que siempre digo es que cuando hay artefactos con carcasa metálica o elementos que pueden llegar a estar electrificados porque
como una columna de alumbrado, tiene un cable por dentro, ¿sí? Necesitan tener su correcta puesta a tierra o descarga a tierra. Yo ahí voy a dejar un link de un video donde hablo de eso. ¿Por qué? Para que vean que eh, más o menos de qué se trata la puesta a tierra. Si vos tenés electrodomésticos de carcasa metálica en tu casa, tenés que tener la jabalina, el cable de tierra. Pero no es solo instalarlos, hay que hacerle un mantenimiento, ¿sí? Un mantenimiento para verificar que esté en buen estado, porque eh, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, como siempre decimos, ¿no? Además de que está el interruptor termomagnético para si se llegara a recalentar un cable que puede llegar a pelar la aislación, quedar el cobre expuesto y tocar la parte metálica, y para evitar eso está el interruptor termomagnético y también el diferencial que protege de contactos o ante contactos directos e indirectos. ¿Y qué pasa también con la mano de obra especializada? Yo lo he dicho en muchos videos y vuelvo a repetir, alguien me puede decir, no es el momento, Andrés, está en base a esta situación, si no es ahora, ¿cuándo, gente? A ver, ¿cuándo? Yo siempre lo estoy diciendo, no ahora porque salió esta noticia tan triste, siempre estoy diciéndolo yo. Los que me conocen saben la importancia que le doy a cuidar a las personas, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo y en muchas ciudades, se puede llegar a ver, voy a hablar de esta ciudad, ¿no? No voy a decir dónde es, obviamente. eh, o me llama la atención ver exalumnos míos de escuela técnica, son técnicos mecánicos, o alumnos que son técnicos electromecánicos, que están trabajando de ayudante albañil, están repartiendo, bajando bebidas de un camión, o sea, está todo bien. Yo siempre digo que el trabajo dignifica. Trabajo dignifica. Están trabajando en una estación de servicio de playeros, o sea, atendiendo las gasolineras, como le dicen en algunos países. Y está bárbaro, es trabajo. Yo lo he hecho, esos trabajos de trabajo pesado, lo volvería a hacer, no tengo ningún problema. Pero a la vez veo gente en alumbrado público sin capacitación. No sé si pasa en todas las ciudades, pero lo he visto en Santiago del Estero. Yo viví en Santiago del Estero unos años atrás y lo vi. Yo siendo técnico electromecánico, me postulé para EPE, para la empresa, o EDESE me parece que es, EDESE, para EDESE. Y me dicen, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, nací en Buenos Aires. Le digo, vos sos porteño, no, me dice. Y yo siendo técnico electromecánico no me querían dar el trabajo y había gente sin estudios trabajando en la empresa distribuidora de energía. Entonces, y esto sigue pasando. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia, igual que las instalaciones eléctricas particulares. Muchos albañiles o constructores que no son electricistas, que no saben de electricidad y que no entienden todos los riesgos y todas las medidas de seguridad, de higiene, elementos de corte y protección, normativas. No digo todos los que hacen instalaciones, pero muchos, gran parte de los que hacen instalaciones eléctricas no están capacitados, mientras tenés técnicos trabajando de otra cosa. Estamos mal, me parece, gente, estamos mal, estamos jugando con la seguridad, no tomamos conciencia, no tomamos conciencia. Lamentablemente, vuelvo a repetir y siempre lo digo, el 80% de los incendios en Argentina son de origen eléctrico, y más, porque eh, esta cifra aumentó. Si no me creen, llamen a la SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, llamen al ENRE y pregunten. El profesor Andrés Esteban Aguado en YouTube dijo que el 80% de los incendios son de origen eléctrico en Argentina. Y le van a decir, se queda corto, son más. Entonces, gente, ¿qué más necesitamos para que suceda? Accidentes por electrocución. Yo les compartí pantalla y no vimos nada. En realidad son muchísimos. Son muchísimos. Y yo solamente puse alumbrado público. Ni siquiera puse accidentes con duchas eléctricas, accidentes con tachitos o tipo
tipo tachito, tipo calefón. No puse accidentes con cableado en general en domicilios, ¿sí? No puse accidentes en instituciones, electrocución. Son muchos. Estoy hablando de mi país, de Argentina, pero sucede en todo el mundo. Entonces no tomamos conciencia, gente, no tomamos conciencia del riesgo eléctrico. La corriente, esto yo lo dije en muchos videos, es una forma de energía y no perdona, ¿sí? Más de 50 voltios pueden ser mortales. La tensión de seguridad o el voltaje, hablando vulgarmente, ¿no? El voltaje de seguridad son 24 voltios. 50 volts o más, o voltios para arriba, te pueden matar, ¿sí? ¿Estamos claros? 220 volts usamos en Argentina, en monofásica, 380 en trifásica. Algunas instalaciones usan 1000 voltios de corriente continua, por ejemplo, para algunos motores. O sea, no tomamos conciencia del riesgo eléctrico y en algunos países son 110 voltios. No tomamos conciencia de los efectos que produce la corriente. El riesgo de muerte por electrocución, obviamente. Las quemaduras internas, la asfixia que se puede producir cuando la corriente ataca el centro nervioso, eh, la contracción involuntaria de los músculos que nos hace perder el control muscular, por ejemplo. La fibrilación ventricular, que es una tipo una arritmia, un trabajo del corazón inadecuado por la descarga eléctrica que hace que la sangre no llegue a los demás órganos y corremos riesgo, ¿sí? Si no llega la sangre, no llega el oxígeno, etcétera. Entonces, esto lo vengo diciendo hace años. Si hacen la instalación eléctrica, busquen mano de obra especializada, personal matriculado. Lo barato sale caro. Con el gas natural, el gas de red, gas de garrafa, y con la electricidad no se bromea, no se juega, no se puede ahorrar. Si busque personal calificado, y si el personal calificado le cobra, usted dice me cobra mucho, le cobra por lo que sabe, por lo que estudió, por su forma de trabajar, le cobra por hacer las cosas bien, páguelo, no mezquine en seguridad, ¿sí? No mezquinemos más en seguridad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las instalaciones, en mi experiencia, yo viví en Buenos Aires, en Santiago del Estero, estuve unos meses en Corrientes, viví en varias provincias porque, bueno, eh, por algo llamado inseguridad allá en Buenos Aires, y finalmente me mudé para otro lado, donde me pude establecer, ¿sí? Pero mi experiencia como técnico, además de profesor, ¿sí? Lo digo, es que la gente quiere ahorrar. ¿Y dónde ahorra? En donde no debe, en su seguridad y la de su familia. Yo tengo que hacer una instalación de gas, llamo a un gasista matriculado, que sepa, porque él pone el gancho y si pasa algo es responsable. Yo tengo que hacer una instalación eléctrica, tengo que buscar un electricista matriculado. ¿Me cobra más caro? No importa. El albañil no es electricista, sabrá mucho de paredes, sabrá mucho de pisos, sabrá colocar cerámicos, pero no es electricista. Si quiere ser electricista, que estudie, aparte, que se matricule y que trabaje. Pero ¿qué pasa? Lo que es normativa legal es tierra de nadie. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las provincias el ENRE ha dispuesto que se te controla del pilar o del medidor para afuera. Del medidor para adentro es responsabilidad del dueño de casa. Y el dueño de casa busca lo barato, casi siempre. No busca la seguridad ante todo, ¿sí? Eh, Y en lo que tiene que ver, está bien que esta noticia fue en un espacio público, en lo que tiene que ver con instalaciones de alumbrado, no soy un experto en el tema de que ahora van a decir, ah, como si supiera todo. No, pero lo que yo les puedo asegurar como técnico, como docente, como personal
técnico, es que no es solamente colocar la jabalina con el cable. Si estamos hablando de una instalación que lleva muchas jabalinas o varios postes van a ir de alumbrado, van a ir a la misma jabalina, ya se usa un telurímetro o telurómetro, no recuerdo el nombre, telurómetro. ¿Sí? Eso está en el video. No es listo, lo hice, me voy. Hay que hacer mantenimiento, hay que hacer controles periódicos y no siempre se hacen. El estado de algunos cables, el estado de algunas instalaciones de puesta a tierra no es el adecuado. Y ahí vienen los problemas y los accidentes. ¿Sí? Este video lo hago porque, como les digo, realmente me duele que no tomemos conciencia como sociedad. Y lamentablemente suena pesimista, suena feo, pero no sé si vamos a tomar conciencia. Yo pongo mi granito de arena, ¿sí? Siempre, hace años que lo vengo haciendo. No es porque ahora sucedió un problema. Y no es que aparezco cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente muchos me dicen, ah, tenías razón. Tarde, tarde. La razón la tengo siempre, porque la razón no la tengo yo o vos, o la razón es la seguridad y el cuidar las vidas humanas. Esa es la verdad. Esa tiene que ser la prioridad por encima de los costos y por encima de los presupuestos. Uno tiene que mirar la seguridad ante todo. Y esa es la razón. Y eso es lo que yo siempre digo. Y las medidas de seguridad e higiene en la parte de electricidad, yo siempre las enseño. Que no se apliquen es otra cosa. ¿Sí? Lamentablemente. Bueno, gente, lamentablemente, disculpen el tono de este video, pero eh, no sé cómo, no sabía cómo encarar este tema, es delicado, pero tampoco lo podía dejar pasar. Eh, ¿Por qué no lo podía dejar pasar? Porque parte del trabajo de mi canal es buscar el generar conciencia, el promover, concientizar sobre la importancia de la seguridad. Porque si no hago nada, soy parte del problema. ¿Eh? El que no junta conmigo desparrama. Es así de sencillo. Si no haces nada, sos parte. Y si yo miro para otro lado, más sabiendo todo lo que sé, eh, y me callo la boca, prefiero que me tomen por molesto, por cargoso, porque otra vez este con lo de la seguridad, qué pesado, no pasa nada, si no pasa nada. Y bueno, prefiero que me digan eso y que recién me den la razón cuando suceda, pero de a poquito vamos, en algunos casos, promoviendo conciencia y tomando conciencia. Bueno, gracias por ver el video, los que lo vieron, y, y hasta aquí llegamos.